Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de 5 fallas eléctricas en el auto, que son de las más comunes, principalmente en los autos que ya tienen más de 10 años en servicio. Es muy común que pasen estas fallas. Afecta prácticamente a la gran mayoría de los autos. Antes de empezar con las fallas, quiero mencionar que de todas las fallas que voy a mencionar a continuación, ya hay videos en mi canal y al final del video voy a hablar más específicamente dónde se pueden encontrar estos videos. Entonces, primero que nada vamos a empezar con la primera falla eléctrica común, que va a ser la batería. Como sabemos, la batería es uno de los componentes principales del sistema eléctrico junto con el alternador. Y es bastante común o no es nada raro que la batería se dañe en nuestro auto, que empiece a fallar y que tengamos que cambiarla. Las baterías tienen un tiempo de vida limitado. Va a haber baterías que nos van a durar 1 año, otras que nos van a durar 2 años, 3 años, 5 años. Todo va a depender de la calidad de batería y el tipo de uso que le demos. Generalmente cuando empieza a fallar la batería nos va a dar síntomas de que se empieza a descargar frecuentemente, la tenemos que estar recargando constantemente. Otras veces también la batería puede sufrir otro tipo de averías, como puede ser que la batería se infle, a veces la batería se quebra también. Otras veces lo que sucede es que tiene algún daño interno y la batería deja de funcionar, se dañan alguna de las celdas y la batería también pues deja de funcionar, deja de proporcionar la suficiente carga. De tal manera que la falla de la batería es muy común en los autos. Obviamente, antes de cambiar una batería hay que diagnosticarla adecuadamente para asegurarnos de que de verdad la falla es la batería. Y asimismo también, pues es importante darle el mantenimiento a la batería, revisarla de vez en cuando también, que esté bien sujeta y también que el sistema de carga esté funcionando de manera adecuada, ya que en los casos donde se estropea una batería que todavía está relativamente nueva o que no está demasiado vieja, en esos casos es probable que haya algún otro problema con el sistema de carga que haya ocasionado que la batería haya tenido un desgaste prematuro. Entonces dejamos ya lo que son las baterías y vamos a la siguiente falla que es muy común en el auto. Y la siguiente falla van a ser los focos. Como sabemos, en el auto tenemos una cantidad importante de focos, tanto de luces exteriores como de luces interiores. Tenemos focos de diferentes tamaños y también es muy común que fallen los focos, que se fundan, que entren en corto principalmente. Y pues los focos también son dispositivos o son componentes eléctricos que están sometidos a desgaste, que trabajan en diferentes condiciones y que tienen un tiempo de vida útil limitado. Así es que de seguro en algún momento nos va a fallar algún foco. Todos los focos en el auto son importantes, pero cuando hablamos de luces exteriores se vuelven más importantes, ya que son luces de seguridad. Son muy necesarios para manejar nuestro auto, tanto en el día como en la noche mayormente. Y es muy importante, sobre todo en las luces exteriores, que de vez en cuando, por lo menos cada mes o cada 2 meses, hagamos una comprobación de luces. Que encendamos el auto, lo estacionemos y nos pongamos a comprobar todas las luces exteriores, tanto luces altas, luces bajas, luces de estacionamiento, las mismas direccionales, luces de emergencia, luces de reversa. Hacer una comprobación a todo alrededor del auto para estar seguros de que todos los focos están funcionando, ya que los circuitos eléctricos de las luces interiores y exteriores no se componen solamente de un foco, se van a componer de más de 2 focos, pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 2. Entonces cuando tenemos un sistema en el cual ya se fundieron 2 o 3 focos, muchas veces si son 2 focos fundidos podemos cambiar uno, el problema no se va a resolver, y así que si tenemos un foco fundido y otro foco que entró en corto, pues el problema no se va a resolver. Entonces en esos casos terminamos yendo al mecánico, terminamos acudiendo a un taller para que se nos solucionen ese problema. En cambio, si nosotros hacemos la inspección de las luces y detectamos rápidamente que tenemos un foco fundido, lo cambiamos y generalmente con eso vamos a solucionar el problema cuando es algo sencillo. Obviamente va a haber casos más complicados en los cuales tengamos problema con switches, problema con cableado, problema con algún corto. Y en esos casos pues sí se necesitaría un diagnóstico más específico, un diagnóstico técnico más a profundidad. Ya nada más antes de terminar con esto de los focos, es importante que cuando vayamos a cambiar un foco, porque se fundió, obviamente, nos tomemos el tiempo de agarrar el foco que se fundió, revisar las letras que tiene el foco que se fundió, tener lo que es la marca y el modelo exacto del vehículo, para de esa manera, cuando vayamos a comprar nuestro foco, nos puedan dar el foco adecuado, ya que si nosotros ponemos cualquier foco, nada más porque se parece o nada más porque queda, puede ser que tengamos problemas en el circuito, ya sea que los problemas sean inmediatos o puedan ser a mediano plazo, ya que si el foco no es de la resistencia adecuada, no es el tipo de foco adecuado, nos puede dar problemas en los circuitos y
puede ser que terminemos gastando más si requerimos algún diagnóstico más avanzado. Así es que para no meternos en problemas hay que tratar de encontrar el foco adecuado. Entonces vamos a pasar a la número 3, que serían los fusibles. Como sabemos, los autos van a tener diferentes accesorios y componentes eléctricos. Cada uno de estos componentes eléctricos tiene que tener un circuito eléctrico y cada circuito eléctrico tiene que estar protegido por un fusible. Cuando hablamos de autos modernos, ya tenemos una gran cantidad de dispositivos eléctricos y actualmente pues los autos van a estar equipados con 2, incluso 3 cajas de fusibles. Y al tener tantos fusibles es muy común que en algún momento se funda algún fusible de los tantos fusibles que tenemos. Y los fusibles se van a fundir cuando hay un incremento en la intensidad eléctrica que está por encima de la especificación del fusible. Cada fusible tiene su especificación. Hay fusibles de 7, de 10, de 15, de 30, de 50. En fin, hay diferentes denominaciones dependiendo del tamaño del componente, del tamaño del circuito eléctrico que ese fusible esté protegiendo. Usualmente cuando se funde un fusible, el tipo de falla que puede haber pues puede variar. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos un fusible fundido y lo cambiamos, puede ser que se deba a que, por ejemplo, sea un circuito perteneciente a un motor. Si el motor ya está viejo, ya genera resistencia en el circuito y en ciertas circunstancias ese motor ocasiona que la intensidad eléctrica suba demasiado en el circuito y para proteger el circuito de sobrecalentamiento o para que no haya daños mayores, el fusible se funde. Y en esos casos puede ser que si cambiamos el fusible pueda durar algunos días, algunas semanas, dependiendo del uso que le demos a ese circuito. Va a haber otros casos donde también detectemos un fusible que esté fundido y al momento de cambiarlo, a las pocas horas se vuelva a fundir el fusible. Y ahí nos estaríamos dando cuenta de que pues sí tenemos un problema, ya que cuando cambiamos el fusible y se vuelve a fundir a las pocas horas o a los pocos días, quiere decir que hay algún problema importante. El otro escenario que nos podemos encontrar es que cambiemos el fusible e inmediatamente que lo cambiamos se vuelva a fundir. Y también ahí obviamente el problema va a ser más grave. En esos casos generalmente tenemos un corto, ya sea de cableado, dependiendo de lo que sea el circuito. Pero en esos casos sí tendríamos que hacer un diagnóstico prácticamente urgente, ya que en un principio pues el fusible lo que está haciendo es proteger el circuito, pero dependiendo de lo que sea ese circuito va a dejar de funcionar y muchas veces si es un circuito crítico para el auto, el hecho de que no esté operativo pues puede impedir que el auto funcione normalmente. Y ya nada más dos consejos bastante importantes con respecto a los fusibles. El primero es que es importante que tengamos fusibles de repuesto de las diferentes denominaciones, ya que al ser muy común que los fusibles se fundan, tener fusibles de repuesto pues nos puede ser bastante útil en un momento de emergencia. Y la otra cosa también importante es que cuando nosotros nos demos cuenta de que hay un fusible fundido, no tratemos de reemplazarlo con un fusible de mayor denominación. Siempre hay que respetar la especificación. Si es por ejemplo de 10 amperios, quitamos uno de 10 amperios y hay que poner uno de 10 amperios. Tampoco es recomendable puentear el fusible, ya que algunos acostumbran puentear el fusible. Y así pues ya no se va a quemar, nomás ponen un cable para puentearlo, pero tampoco es correcto, ya que hacer este tipo de cosas pone en riesgo todo el circuito y dependiendo del problema puede poner incluso en riesgo todo el auto, ya que en un caso extremo pues puede llegar a quemarse el circuito y potencialmente a quemarse todo el auto. Así es que mejor quitémonos de problemas y hay que respetar la especificación. Después, como número 4, vamos a tener todos los motores grandes. Y cuando hablo de motores grandes en el auto, me refiero al motor de arranque, motores de los ventiladores, los motores de los elevadores de las ventanas, la bomba de gasolina, la bomba de inyección de aire secundario, si es que el auto trae ese sistema. Todo ese tipo de motores grandes también tienen un tiempo de vida determinado, están sometidos a mucho estrés, están en uso constante y tienen un funcionamiento eléctrico y mecánico, así es que pues es probable que dejen de funcionar en algún momento, no es nada raro. Entonces este tipo de motores que mencioné tienen también diferentes maneras de fallar. Algunos fallan definitivamente, por ejemplo un elevador de ventanas de repente ya no funciona, quiere decir que el motor ya dejó de funcionar. El mismo motor de arranque, hay veces en los que ya simplemente no da marcha, el motor de arranque ya no funciona. Otras veces empiezan a dar síntomas de que están fallando, se ponen lentos los motores, funcionan a veces sí, a veces no, otras veces ya de viejos empiezan a desarrollar resistencia interna,
Muchas veces funden los fusibles, también a veces sí, a veces no, dependiendo de las circunstancias. Y con respecto a los motores eléctricos, pues no hay mucho más que agregar. Simplemente hay que diagnosticarlos lo mejor posible, hay que revisarles que tengan buena tierra, buena corriente, que no tengan problemas de conexión y asegurarnos de que están fallando para evitar cambiar un motor que está en buen estado por otro tipo de circunstancias. Y finalmente vamos a tener otros factores que también causan muchos problemas. De todos tamaños, problemas pequeños, problemas medianos y problemas grandes. Y me estoy refiriendo a todo lo que es el óxido, la sulfatación, el sarro y la humedad. Ocasionan muchos problemas. Principalmente, pues vamos a mencionar así las conexiones grandes. ¿Cuáles son las conexiones grandes del sistema eléctrico? Las conexiones que van a la batería, por ejemplo, de la batería al alternador, de la batería al motor de arranque, del negativo de batería a lo que es el chasis. Todas estas conexiones grandes sí es básico y es muy importante que nos aseguremos que estén libres de óxido, de sulfatación, de sarro, de humedad, ya que estas nos van a afectar a todo el sistema eléctrico. Y ya cuando se habla de un circuito eléctrico en particular, cuando tenemos un problema en un circuito eléctrico en particular, también es importante que demos una inspección visual, tanto a los conectores, a las uniones y a los cables que tengan que ver con ese circuito que nos está fallando. También ahí debemos incluir lo que son las malas conexiones, los cables pelados, uniones débiles, lo que son conectores flojos de sensores, arneses golpeados. También esas reparaciones que hacemos a la carrera, ese tipo de reparaciones como cables puente o reparaciones temporales, mal hechas o mal soldadas, o esas reparaciones que se hacen nada más con cinta de hilar. Todo eso ocasiona muchos problemas eléctricos en el auto. Es que hay que estar bien pendientes, ya que muchas veces en este tipo de detalles encontramos las fallas. Y pues yo creo que va a ser todo. Nada más en este caso me limité a las 5 fallas más comunes, que yo considero las más comunes. Como lo mencioné al principio del video, yo sé que aquí nomás mencioné así en general lo que son las fallas, pero ya en mi canal hay videos más específicos tanto de fusibles como de batería, de motores, de bomba de gasolina, de motores de arranque, de también el sarro, reparar cables. Todos estos temas ya los he abarcado en otros videos en el canal. Para ser más específico, ya tengo una lista de reproducción en lo que es la página principal del canal. Y aquí al final del video también va a aparecer, para el que le interese, quiera ir más allá en alguna de las fallas que mencioné en particular, pues lo puede hacer. Yo creo que por ahora va a ser todo. Gracias por ver el video, no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y pues nada más, ahí te dejo la lista de reproducción, tanto al final del video como en la página principal de mi canal. Y pues nada más, gracias y hasta pronto.